Hemos venido reflexionando por varias semanas, por varios meses, a través del Antiguo Testamento, especialmente a través del profeta, que nos fue mostrando esta comprensión que el pueblo Israel tenía acerca de Dios, las expectativas de salvación que tenían, pero también las demandas que Dios constantemente hacía de ellos, siendo un pueblo que conocía y tenía claridad, tenía la luz a través del mensaje revelado de quién es Él, de quién era Él. Bueno, esas reflexiones han llegado a su fin, la semana pasada. Ya entraremos en un nuevo ciclo de predicaciones y de reflexiones. Hoy día compartiremos un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, que es el que ya leímos hace un ratito atrás, pero vamos a dar lectura nuevamente para ayudar a quienes han venido integrando al servicio y quienes también a través de la señal en internet se han ido sumando. Son solamente 3 versículos. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Aparece también en la pantalla, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando uno examina los capítulos anteriores a esta sección del Evangelio, uno se encuentra con que Jesús ha comenzado a comisionar a los discípulos y está compartiendo la tarea de anunciar el Evangelio, la buena noticia, con aquellos que son sus seguidores. Han ido de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, el mensaje, sanando a las personas que están sufriendo alguna enfermedad, liberando a aquellos que están siendo atormentados por el diablo y anunciando este evangelio del reino de Dios. Pero nos encontramos también que hay mucha gente, muchas ciudades, mencionan los evangelistas, que están rechazando el mensaje de Jesús. Tienen un corazón duro. Están ciegos, no logran entender este mensaje y esta novedad de esta buena noticia del Evangelio. Cuando uno va un poquito más atrás, se encuentra también con un grupo de los llamados maestros de la ley y fariseos, que consideran a Jesús un blasfemo por sanar a alguien en el día sábado, lo consideran un mentiroso y engañador por decir que perdona pecados, y lo consideran un impío porque él se relaciona, se junta, come y llama a que sean sus seguidores a gente considerada por aquel entonces pecadora. En ese contexto de un Jesús que está siendo incomprendido, cuyo mensaje está siendo rechazado, mensaje que está ofreciendo resistencia, incomprensión y todavía más ataques hostiles por parte de aquellos que ostentaban el poder religioso, es que el Evangelio nos describe lo que acabamos de leer y especialmente el versículo 28 sobre el cual vamos a comentar brevemente. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Quiénes son esos que están cansados? ¿Quiénes son esos que están agobiados? Uno podría preguntarse. ¿Quiénes son esos a quien habla Jesús y a quien Él está llamando y está diciendo: vengan a mí, yo les daré descanso? Generalmente este pasaje lo usamos de una forma devocional y hablamos y citamos el pasaje y nos apropiamos del pasaje cuando estamos con problemas, con dificultades, en enfermedades, en situaciones complejas, y está muy bien que lo hagamos, porque Dios es un Dios que está con nosotros en toda situación y en toda circunstancia para darnos descanso, alivio del corazón. Pero Jesús está hablando a todos aquellos que están cansados, agobiados por el peso de un sistema religioso que no trae alivio al corazón, que no sana, que no libera y que en lugar de facilitar un camino al conocimiento de Dios, de facilitar un camino para que la gente pueda retomar una relación con Dios,
lo único que está haciendo es colocando impedimentos, obstáculos, trabas, impidiendo que la gente se acerque con libertad al llamado de Dios que les está invitando a conocerle y a seguirle. Lea conmigo, por favor, el siguiente pasaje que también va a aparecer en la pantalla. Jesús va a explicar a través del mismo Evangelio, o el escritor del Evangelio va a explicar desde labios de Jesús quiénes son los que están oprimiendo, cargando a la gente y qué tipo de cargas son estas de las cuales Jesús está hablando. La gente necesita descansar. Mateo capítulo 23 aparece también en la pantalla, versículo 4. Jesús ha tenido ya varios encuentros y confrontaciones con los maestros de la ley y fariseos, y es a ellos o de ellos él va a hablar en el pasaje, en el versículo 4, de los maestros de la ley y de los fariseos. Jesús dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. La NBI que usted está leyendo en la pantalla dice: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. A mí me parece un poco más clara esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente que acabo de leer, y se las voy a leer nuevamente. Fíjese, de los maestros de la ley y de los fariseos, Jesús dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas imposibles, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, para llevarla. ¿A quiénes se está refiriendo Mateo que están cargados, cansados y agobiados? Es toda esa gente, es el pueblo en general, que está sometido bajo un sistema religioso que en lugar de posibilitar el conocimiento de Dios y el acceso a Dios como Él lo ha querido, porque Él se ha revelado a la humanidad con libertad, están colocando trabas, topes, estorbos, impedimentos, de tal manera que la gente no puede acercarse a Dios. Estos maestros de la ley y fariseos, en su interpretación de las Escrituras, han elaborado un complejo sistema de lo que significa cumplir con la ley de Dios, que ha terminado siendo para Jesús, y esto es tremendamente importante, para Jesús ha terminado en que aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Por lo tanto, cuando Jesús habla de estos fariseos y maestros de la ley, está hablando que ellos son los responsables de haber elaborado un sistema religioso tan complejo que en lugar de facilitar el camino a Dios ha puesto un estorbo, una traba e impedimentos. Ha estructurado un complejo sistema de reglas de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de cuántos pasos caminar, de cuánto peso llevar para cumplir la ley, y que en lugar de estar facilitando el camino a la gente para acercarse a Dios, le están impidiendo, porque la gente no logra nunca, jamás cumplir con todas las exigencias de esta religión que se vuelven, dice el pasaje en la Nueva Traducción Viviente, insoportables. Y finalmente terminan aplastando a la gente bajo el peso de esas exigencias. Jesús agrega incluso más y dice que ni siquiera ellos, ni siquiera los maestros de la ley, ni los fariseos, que elaboran todo este sistema de cumplimiento de normas y reglas tan bien estipuladas, son capaces de cumplir con las exigencias que ellos mismos han impuesto. Mateo habla acerca de que la gente, Jesús lo ha explicado en este pasaje, la gente es la que se encuentra cansada y agobiada bajo el peso de este sistema religioso de reglas, normas, exigencias que son imposibles y difíciles de cumplir. Los que han elaborado estas reglas, esta interpretación, son los maestros de la ley y los intérpretes, los fariseos, los que más conocen del Antiguo Testamento, de la Biblia, diríamos nosotros, de los judíos. Ellos son los encargados de enseñarle a la gente,
de acercar el mensaje de las Escrituras para que sea comprensible para la gente, para que la gente pueda conocer a Dios, acercarse a Dios y tener esta relación que Dios está ofreciendo a todos por igual. Ellos son de alguna manera, como diríamos nosotros, son como pastores de la gente, encargados de conducirles, de enseñarles y de guiarles. Pero para Jesús, volviendo a citar el pasaje anterior, ellos están aplastando a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Los fariseos tenían y creían en este complejo sistema de reglas, de normas y de ritos que se debían cumplir para tener el favor, la misericordia y la aceptación de Dios. Y la gente se daba cuenta al final del día que no podían cumplir con todo aquello. Todo aquello terminaba siendo peso, que no lograban soportar, no lograban llevar, agobiante y frustrante. Porque en lugar de ver que podían acercarse a Dios y que Dios les amaba, que Dios les aceptaba, se encontraban con un Dios que les exigía un montón de reglas por cumplir, un listado exhaustivo de cuestiones que debían hacer, de obras que debían cumplir, y al final del día se daban cuenta que era imposible de hacerlo. Esto mantenía a la gente, en su totalidad, al pueblo, que escuchaba a los fariseos, escuchaba a los intérpretes, escuchaba a los escribas, porque para ellos eran la autoridad, hacían que la gente se sintiera cansada, agobiada y claro que, y lo más probable, lejos completamente de Dios. Uno podría pensar que no hay sistema religioso que no esté elaborado bajo esta mirada, un Dios lejano, una divinidad a la que yo debo agradar, haciendo ciertas obras y cumpliendo con ciertos ritos que me exige el propio sistema. Jesús es diferente. Jesús está enseñando un camino distinto para llegar a Dios, para volverse a Dios y encontrarse con Dios. Y esto es lo que le va a traer serios problemas en el transcurso de este relato y también de los demás evangelios sinópticos y del evangelio también de Juan. Ellos han creado un sistema monstruoso de reglas, normas, deberes y ritos, pero que son incapaces ellos mismos de cumplir y de sostener. A ellos, a la gente, Jesús les dice: vengan a mí. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús les presentará un camino distinto. No es el camino de las reglas, de las normas, del rito. No es un camino de la aceptación que viene por el mérito propio. Jesús les va a presentar un camino que Él abre. A través de Él se llega a conocer al Padre. Fíjense que los versículos anteriores al 28 hablan de que a Dios, al Padre, lo conoce el Hijo. Y el Hijo es el único que puede dar a conocer al Padre. Mateo nos está diciendo: miren, han escuchado todo esto de los fariseos, la interpretación que se ha hecho, pero ninguno de ellos conoce verdaderamente a Dios. Nadie conoce al Padre verdaderamente. Jesús es el Hijo de Dios y es el único que conoce al Padre y el único que puede darlo a conocer. En el versículo siguiente, en el versículo 29, dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hay la NBI en el pasaje, en el versículo 29, si lo podemos colocar en la pantalla, lo leemos todos juntos desde la pantalla en la nueva versión internacional. El versículo 29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Uno podría entender que Jesús está diciendo: miren, sean como yo, aprendan de mí y tengan ustedes un corazón como el mío, apacible y humilde. Pero la Nueva Traducción Viviente
traduce de una forma mucho más clara lo que Jesús está diciendo y lo dice de la siguiente manera: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice: dejen que yo les enseñe. Carguen con mi yugo y dejen que yo les enseñe, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Todo el Evangelio de Mateo va a mostrar esta tensión y esta disputa entre Jesús, este maestro galileo, y los fariseos y maestros de la ley. Jesús va a ser presentado como el que tiene la autoridad máxima y el que sí tiene autoridad para enseñar las Escrituras. Mateo presenta a Jesús como la autoridad final para interpretar la ley y para explicar y dar a conocer a Dios. Todo el Evangelio está lleno de estas citas. El Evangelio de Mateo parte en el capítulo 5 diciendo: Jesús, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Mateo presenta a un Jesús que es consciente de que hay una tradición, hay una interpretación de las Escrituras, y dice: oyeron que fue dicho, se les enseñó en que las Escrituras hablaban esto acerca de Dios, pero yo les digo. Él no viene a cambiar la ley. Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que está en debate y en disputa con los fariseos es la interpretación que se ha dado. Al final del Evangelio, Jesús va a decir a los discípulos: vayan por todo el mundo, llegan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Mateo coloca como autoridad máxima y última, final para la interpretación de la ley y la comprensión de quién es Dios y de cómo debemos relacionarnos con Él. ¿A quién? A Jesús. Josefo escribe hacia el primer siglo de nuestra era. Él es un historiador judío de tradición también farisea. Él escribe en sus historias acerca de Israel que los fariseos son la máxima autoridad de interpretación de la ley. Y la gente creía esto, que no había nadie que les pudiera enseñar acerca de Dios, nadie que pudiera enseñarles cómo relacionarse con Dios, ni lo que la Escritura decía, que no fueran los fariseos. Pero todo el libro de Mateo va a colocar a la autoridad de Jesús como la única voz y la única autoridad para decir quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Por eso que en el versículo anterior al 28 dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo revela. Jesús, cuando dice vengan a mí, es consciente de que todos están escuchando a los fariseos, intérpretes de la ley, que tienen un discurso distinto. Ellos hablan de un Dios distante, un Dios a quien debo acercarme bajo el cumplimiento de ciertos ritos, normas, reglas. Hay un montón de obstáculos que ellos colocan antes de llegar a Dios. Pero Jesús no. Jesús dice: vengan a mí. Vengan a mí. Dejen que yo les enseñe. Casi como que dijera Mateo: saben, ya no escuchen a estos, escuchen a Jesús. Jesús es el único que puede enseñarles quién es Dios. Jesús es el único que puede decirles cómo relacionarse con Dios, porque Él lo conoce. Jesús es el único que les puede enseñar cómo relacionarnos entre nosotros, porque Él es el único que conoce de Dios, que conoce al Padre. Queridos hermanos, especialmente amigos y amigas, a quienes nos escuchan a través y nos ven a través de la señal por internet, lamentablemente, o hasta el día de hoy, siguen habiendo muchos dioses, muchos Cristos. Y muchas veces la imagen de Dios se ha desdibujado porque se ha dejado de ver a Dios y conocerlo a través de la revelación de Jesucristo. Y aún el día de hoy, dentro del propio cristianismo, se han establecido sistemas de reglas, de normas, de obras, de ritos que tengo que cumplir antes de acercarme a Dios o para llegar a Dios. Jesús hoy día sigue diciendo: vengan a mí.
y dejen que yo les enseñe quién es el Padre. Dejen que yo les muestre quién es Él. Cité alguna vez a Gandhi, no aparece en la presentación, pero él dijo alguna vez: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. A veces la imagen que el cristianismo ha dado acerca de Dios es un Dios lejano, inaccesible. Y la buena noticia, déjeme decirlo de esta manera, la buena noticia que es el Evangelio de un camino que se ha abierto a Dios, sin el mérito propio, a pesar de nuestro pecado, se ha convertido a través de la historia del cristianismo en un mensaje de opresión, en un mensaje que esclaviza, en un mensaje que pone estorbos, topes, impedimentos para acercarse a Dios. Y fíjese qué interesante lo que continúa diciendo Jesús en el versículo siguiente, o en el mismo versículo. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay otra traducción, la NBI que ustedes están leyendo dice: aprendan de mí, o dejen que yo les enseñe, que yo soy apacible y humilde de corazón. Jesús es un maestro distinto. Jesús dice que aprendamos de Él, que tenemos la libertad para acercarnos a Él y conocer a Dios. Su corazón es apacible, queridos. Su corazón es tan distinto al de esos maestros, constantemente enojados con el pueblo y presentando a un Dios castigador y señalándole a la gente su pecado, olvidando que ellos también eran pecadores. Los fariseos y este sistema religioso había construido y elaborado un mensaje de parte de Dios, entre comillas, a través de su interpretación, de un Dios alejado, lejano, inaccesible, imposible de conocer, pero también su discurso era un discurso violento hacia la gente, tremendamente agresivo con la gente, olvidando que ellos también eran pecadores. Jesús no. El mensaje de Jesús es una buena noticia, no es una mala noticia. Jesús no enseña con agresividad, no es violento cuando enseña el mensaje. ¿Confronta a la gente con su pecado? Claro que sí, pero mal lo hizo casi con los fariseos y religiosos. Jesús dice: aprendan de mí, dejen que yo les enseñe, yo soy apacible y humilde de corazón. Los fariseos eran orgullosos, prepotentes. Creían estar en un sitial de dignidad superior, tener una relación especial con Dios, estar posicionados de una manera distinta y más cercana a Dios. Jesús dice: yo soy humilde de corazón. Jesús está al lado del que sufre. Dios se hizo hombre en Jesús. Por lo tanto, Él dice: dejen de escuchar ese mensaje violento, agresivo, lleno de reglas, de estorbos. Yo realmente conozco al Padre. Dejen que yo les enseñe que soy apacible y humilde de corazón. Solamente si lo escuchan a Él, solamente si lo escuchamos a Él, queridos, queridas, nuestro corazón encontrará descanso. Nuestra alma encontrará reposo, según otras traducciones. Manso significa esto: apacible, tranquilo, no es violento, no es agresivo. Vengan a mí, todos aquellos que están cansados, trabajados, según el capítulo 23, aplastados bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Yo les daré descanso. Yo los haré descansar, queridos. Queridos hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos caminado durante largo tiempo en la vida creyendo que la relación con Dios se basa en el cumplimiento de un montón de normas, reglas, exigencias? Y mucho peor, otras veces, nos sentimos constantemente juzgados por la conciencia de otros, porque hoy día siguen existiendo expertos en las Escrituras que acusan a los demás desde lo que es su propia conciencia, su propia escala de valores,
sus propios criterios. Y entregan un mensaje que no es buena noticia, es una mala noticia. Un mensaje violento, agresivo, en contra de la gente, mostrando a un Dios que jamás podrás conocer, porque eres tremendamente pecador. El Evangelio dice todo lo contrario, queridos. A pesar de nuestro pecado, a pesar de lo más oscuro de nuestra maldad, Dios se ha hecho hombre, ha venido a este mundo, Jesús ha abierto el camino al Padre y Él es el único que lo puede dar a conocer. Dejen de escuchar a aquellos, dice Jesús, y vengan a mí. Dejen que yo les enseñe. Aprendan de mí con confianza, porque yo soy manso, soy apacible, soy humilde de corazón. Queridos, queridas, no busque más una relación con Dios a través del peso aplastante de las exigencias religiosas, porque nunca logrará conocer a Dios. El camino al Padre es a través de Jesús. Y si usted ha conocido a un Dios diferente, si ha conocido a un Cristo diferente, es porque no ha escuchado hablar de este Cristo que muestran las Escrituras. Puede que haya vivido esclavizado y todavía lo esté bajo el peso de esas exigencias religiosas imposibles de cumplir. Jesús ha pagado el precio en la cruz por nuestro pecado. No solamente podemos descansar del peso de las exigencias religiosas, sino que también del peso de nuestro propio pecado, que es real. Es cierto, somos pecadores, pero todos lo somos. Jesús ha perdonado nuestros pecados en la cruz. Jesús nos da vida eterna, gratuita, por gracia, no por algo que merezcamos, no por nuestro mérito. Jesús es el camino. Tal vez usted esté cansado de ser acusado constantemente por la conciencia de otros. Escuche la voz liberadora de Jesús que le dice: ven a mí. Yo soy un corazón apacible, soy manso y humilde. Conoce a través de mí el verdadero corazón del Padre. Queridos amigos que tal vez nos escuchen a través de la señal por internet, deje el peso de las exigencias religiosas insoportables que a veces se imponen como una forma de agradar a Dios. Olvídese de que para recibir la bendición de Dios usted tiene que sembrar plata, dinero, económicamente. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios bondadoso. Dios no es un Dios a quien podamos comprar con dinero. Dios no es un Dios que podamos comprar con nuestras obras. Dios actúa a favor nuestro por gracia inmerecida, como un regalo. Jesús le ha dicho a los escribas, a los maestros de la ley y fariseos, en el capítulo 9, y se lo dirá en el capítulo 12 nuevamente: ustedes no han entendido lo que es relacionarse a través de la misericordia. Vayan, lean de nuevo al profeta Oseas y aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Esto se trata de la misericordia de Dios a nuestro favor y no del mérito de un sistema que nos impone obras, reglas o normas, porque nunca daremos la talla. ¿Está cansado de cargar con el peso, querido amigo, amiga? Jesús le invita hoy día a conocer a Dios a través de Él, a través de Jesús. Pero querido hermano, querida hermana, para nosotros, ¿qué hay? Les dejo la pregunta siguiente: ¿qué tipo de mensaje estamos compartiendo hoy día con la gente? ¿Es la buena noticia o compartimos la mala noticia? Tal cual como estos en aquella época, pero actualizada a nuestro tiempo. La de un Dios lejano, inaccesible, un Dios al que no puede llegar porque hay un montón de impedimentos, topes, reglas y normas por cumplir. ¿O estamos anunciando la buena noticia con el mismo corazón que Jesús, con un corazón apacible, con un corazón manso, con un corazón que no habla con violencia, con un mensaje agresivo,
con un corazón humilde, que no se cree superior a los demás, que no se piensa en una posición especial con Dios, sino que en la misma necesidad que los demás, tan pecador como otros, rescatado y salvado por gracia. ¿Qué mensaje estamos compartiendo con los demás? ¿Es la buena nueva? ¿Con un corazón apacible, un corazón manso? ¿O es al estilo de estos religiosos de la época, maestros de la ley y fariseos? Queridos, cantamos hace un ratito atrás que el mundo, todos necesitan oír el mensaje de Dios de esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza para todos aquellos que buscan a Dios y que se acercan a Él por medio de Cristo. No pongamos trabas, no pongamos impedimentos. Jesús no lo puso. Él es el camino. A través de Él conocemos a Dios. A través de Él somos perdonados. ¿Hay pecado? Sí. Pero Él cargó con nuestro pecado en la cruz para perdonarnos gratuitamente. Llevemos el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, con un corazón manso, con un corazón pacífico, con humildad de corazón, porque hay un mundo que necesita escuchar este mensaje y conocer a este Dios, al Dios revelado por Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te has revelado a la humanidad a través de Jesús, tu Hijo amado. Nadie te conoce sino solamente el Hijo. Y a quien el Hijo da a conocer. Y el Hijo, Jesús, Señor, nos da a conocer de ti. Hoy día, Señor, nos invita a conocerte a ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a volvernos a ti por medio de Jesús y responder a este llamado: vengan a mí y dejen que yo les enseñe. Señor, aquellos que han estado luchando, sufriendo bajo el peso insoportable de reglas, acusados constantemente por la conciencia de otros que anuncian no el Evangelio, te pido que tú los hagas libres hoy día y que puedan conocerte a ti por medio de Jesús. Y sigue haciendo de nuestras vidas un canal para que muchos escuchen y vean la buena noticia que es el Evangelio, Señor. Y que la sigamos comunicando cada día más como Jesús, con un corazón manso, apacible, con un corazón humilde, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra, por el mensaje, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.